A veces veo que últimamente se puso muy de moda hablar del VIH y Mm. generó pánico y estrés. La verdad, mi comentario es, si se quieren preocupar de algo, preocúpense del virus del papiloma humano. ¿Qué sería el varicocele como para que la gente lo entendiera así de una forma muy práctica? Ok, lo mismo que pasa en las piernas con las varices, es lo mismo que pasa en los testículos. Mm, Es una circulación deficiente para sacar la sangre del órgano. ujú, Las personas que tienen varices en las piernas normalmente tienen como pesadez, sienten como pesadas el área de las piernas porque hay un exceso de sangre que no está subiendo. mm. Pasa lo mismo en el testículo, se queda la sangre estancada, no sube. Esa sangre que se queda en el testículo aumenta la temperatura y el aumento de la temperatura es el que genera los problemas de la fertilidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Nutrimedica, el podcast. El día de hoy me acompaña el doctor Alberto Aguilar. Doc, ¿cómo está? Bienvenido a Nutrimedica, el Todo podcast. bien, muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, Doc, un honor tenerlo aquí y pues ahora sí que echar la platicada, ¿sale? Y vamos a empezar, por ejemplo, en el entendido de que usted es médico urólogo. Así es. Así es, pero es originario de Pericos. Pericos. Cuna ¿de qué? Mocorito. No, pero Las mestizas. cuna de las mestizas y de la gente bonita. Así es. Sí, claro. Doc, no, sí le vi las redes sociales, ¿cómo ve? Sí, sí. Excelente, Doc. Oiga, Doc, cuéntenos un poquito de su trayectoria profesional, desde todo el tema de sus inicios, para que la gente vaya viendo qué onda. Ok. Pues mira, realmente yo inicié totalmente en Pericos. Mi infancia fue Ujú, allí, estudié ahí el kinder, la primaria, la secundaria. Todos estos años, la verdad, 15 años, mis primeros 15 años fueron completamente en Pericos, ujú. totalmente del pueblo tradicional ahí. Ya cuando iba a iniciar en la prepa, tenemos un Cobaes ahí en Pericos, realmente fue como de que mi familia, de que ¿por qué no te metes a estudiar o qué haces estudiar aquí? En aquel entonces, medicina, aquí en la UAS, que era la única Ujú. universidad que había en todo el estado, Totalmente. ¿sí? No había otras universidades, no había otras opciones, pues no sé si te acuerdas, si te tocó, pero aceptaban un porcentaje de la UAS Sí, y un porcentaje no UAS. exacto. Que era Entonces, más amplio el de la UAS. que era más amplio el de Siempre la UAS, UAS. yo creo que hasta la fecha le da prioridad a su propia gente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces la idea fue de que, ¿sabes qué? Pues me voy a ir a Culiacán a Ujú. estudiar a la UAS para poder estudiar medicina. Fíjate, ya desde la secundaria yo ya sabía que quería estudiar medicina, no era Ya, como que otra cosa. Digo, cabe mencionar, mi papá y mi mamá son médicos generales, o sea, los excelente. dos. Entonces yo creo que fue algo que todo el día a día yo iba viendo pacientes ahí en la casa, porque en mi casa tienen el consultorio. Ya. Entonces todos los días veía eso y era como lo que tenía relacionado y siempre quise estudiar. Lo más natural. Sí, sí, sí. Sí. Me vine, estuve aquí en la prepa, en la prepa Allende de la UAS, Ujú. y inmediatamente inicia el tema de medicina, brinco directo a medicina. Ya. Lo prometido se cumplió, Sí. entré directamente a la Súper UAS. En bien. aquel entonces, pues éramos, ¿qué? 250 la generación. Ujú. Digo, acaba de mencionar ahorita que es bien impresionante cómo hay generaciones de miles. ¿De miles? ¿De veras? Sí, sí, sí. Y que, bueno, termina, ya hace la escuela de medicina. Ujú. ¿Y qué fue el motivo o por qué apuntó el Guarache para urología? ¿Dónde estuvo esa inspiración? Yo creo, sabes que muchas veces me toca esa pregunta, ¿por qué estudiaste urología? ¿Por Ujú. qué urología? Creo que es difícil, o sea, Mm, es difícil que alguien te diga, realmente quiero hacer tal cosa por algo. Creo que fueron una serie de muchas cosas que te van llevando a la toma de decisiones. Uno, tal vez probablemente el que me dio urología, el maestro que me dio urología, sí. fue muy buen maestro, que te Ujú. da un poquito de al menos su personalidad. Ves la Sí. personalidad de una persona y es lo que termina diciéndote, quiero ser como él. Tal Ah, vez no urologo, pero como él. exacto, sí, porque los maestros son modelos, Sí. ¿sí? Y por eso es que uno, por una parte, cuando uno encarna ya el rol de maestro, tiene uno una alta, ahora sí que uno va a inspirar o dejar de inspirar, es mucha responsabilidad, vaya, con Sí. los alumnos. ¿No le ha tocado dar clases, Doc? No me ha tocado dar clases. Sabes Ok, que el año pasado ey, intenté ir a ver eso a la universidad, o hace ajá, 2 años, sí, pero
necesitaban más como que en el área del salón, como en el área ya realmente ya en la universidad. Ok, Y por temas tiempos no me daban. Y quería clínica, Quería pues. clínica, Ya, sí, ver si se ok. podía en la clínica, porque me es más fácil a mí también ya estando en el hospital, en quirófano, poder explicar. Sí. Y digo, el tema, la verdad, tráfico de Culiacán se ha puesto medio Sí. fuerte también. Ujú. Entonces, los tiempos no me daban pensar en salirme del trabajo del hospital para ir a dar una clase o 2 clases. Luego, aparte, en el tema quirúrgico de Ujú. nosotros, siento que es bien difícil. A veces, por ejemplo, yo puedo tener una reunión hoy, vamos Sí. a ponerlo, y si el último paciente que vi era quirúrgico o el Mm. último paciente que vi estaba en retención urinaria, me tengo que quedar, ¿sabes? No puedo, Ujú. no puedo decirle tengo algo que hacer. Y eso es lo que justamente no quería Ya. como maestro. No quería tener una clase y no darles esa prioridad a los alumnos, que la verdad yo creo que a todos desafortunadamente, bueno, tal Mm. vez a todas las personas que yo conozco nos tocó vivir o tener maestros que nunca estuvieron o que Muy... estuvieron súper ausentes Sí, sí, sí. y es pésimo Muy eso. barcos. Sí. Y es lo que uno no se quiere volver, ¿no? No se quiere volver eso que uno en su momento lo vivió y no le gustó. Ujú. ¿Quién fue este maestro que usted lo vio en la... ¿Se acuerda del nombre? El doctor realmente fue el doctor Martínez, Ok, ¿sí? súper bien. Sí, entonces, pues, la verdad, el doctor es un modelo a seguir. Sí, 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 eso es muy importante, ¿no? Yo ahorita me acordé mucho porque en la carrera de medicina fuimos a un congreso de oncología Ujú. en el TEC de Monterrey, en Monterrey. Entonces fue como en la cuna, ¿no? De esta universidad y fue un congreso de oncología y yo me acuerdo que cuando salí de este congreso yo dije, quiero ser oncólogo. Pero fue eso, ¿no? Fue ese aspecto de que fue tan impresionante para mí, fue tan buen congreso, yo creo que los ponentes fueron excelentes y eso es muy importante cuando uno está en formación, ¿no? Cuando uno está en formación, esos modelos a seguir que uno dice, wow, quiero replicar algo por el estilo de esto, ¿no? Entonces, vio al maestro, dijo, güey, me late este tipo de cuestiones. Ujú. Y ya luego siguió el internado, el servicio, ¿no? Sí, entré al internado y cuando llego al internado, yo creo que ahí fue como que la mayor decisión. Obviamente ahí nosotros como cuando piensas en hacer una residencia, pues tienes de Mm. dos, residencias clínicas, residencias quirúrgicas, Ujú. ¿no? Entonces, la mayoría de veces tienes que decidir entre una u otras cosas. Lo que a mí me gustó, en particular de la urología, que tengo ambos. Sí, Puedo vivir completamente de cirugías, puedo vivir completamente de consultas. exacto. Puede llegar un momento en mi vida, espero falte mucho, pero que diga, ya no puedo operar, Mm, puedo estar tranquilamente. Hay demasiada consulta, hay exacto. demasiada enfermedad, hay demasiadas cosas que resolver con Sí, medicamentos, sin hacer procedimientos, y se puede hacer. y Y súper bien. sí, sí, sí. ¿Ahorita está ejerciendo en el puro medio privado o también en el institucional, Doc? Sí, también en el institucional. Ok, ¿en qué hospital está ahorita? Estoy en el Hospital General de Culiacán, En el Hospital General. Excelente. ¿Aquí en el nuevo? en el nuevo. En el nuevo que está aquí cerca de la clínica. Sí, sí. Súper bien. Entonces, decide ingresar a urología, Ujú. hace su examen de residencia, queda y se va a hacer la especialidad. Sí. Ok, ¿en dónde le tocó hacer la especialidad? Fíjate que tuve una experiencia muy interesante en Mm. la residencia. Primer año, nosotros para hacer urología hacemos primero cirugía general. Ujú. Me tocó hacer un año. Y Un lo año. hice en el mismo hospital que hice mi internado, en el hospital del IMSS, aquí en Aquí Culiacán. en Culiacán. Termino y me voy a Guadalajara. Hay un hospital Ok. que se llama 110 en Mm. Oblatos, una colonia Oblatos. Es un hospital regional de Guadalajara. Ahí inicié mi especialidad de urología. Ujú. Estuve R2, R3 y a mitad de R4 cierran mi sede. Órale. Cierran mi sede por temas ahí, problemas internos, vamos a ponerlo así, administrativos. Ujú. Y nos reubican a los 16 residentes por todo el país. Mm. Tuve la oportunidad de terminar en el Centro Médico 25 de Monterrey Ok, y allá acabé mi cuarto y quinto año de la especialidad. súper. Sí. Y ese cambio, pues que no se veía venir, ¿cómo al final ahorita con el tiempo, cómo se toma? ¿Se toma como algo de que, híjole, pues hubiera sido mejor que me hubiera quedado siempre en Guadalajara? O vaya, se tomó lo bueno, fue a Monterrey, tal vez se conoció otra parte de la República, otra manera de hacer medicina. ¿Cómo estuvo ese tema? Cuando recién nos pasó esto, yo creo que
todavía ese momento de mi vida puede ser como la peor experiencia que pude haber vivido. Poco. Te lo juro. Ya. Para un residente quirúrgico, el que vayan pasando los años y que cada vez sientas, puedo hacer más cosas, tengo más derechos en el hospital, o sea, soy alguien, Sí, ¿no? tengo más poder. Tengo más poder, la verdad que llegas como R2 y eres, pues, simplemente peor que un interno, vamos a ponerlo así, ¿no? Pero por temas de jerarquías, o sea, un interno, dices tú, tiene más derechos que un R2 de urología, ¿no? Te tratan, pues bueno, eso es otra situación, pero a cómo va pasando el tiempo te vas ganando el cariño, te vas ganando los tratos en el hospital, con tus Rs de mayor grado, con tus adscritos. Digo, un día eres R2, luego eres R3, R4. Sí. Cuando eres R4, obviamente la promesa es, ya, o sea, voy a ser el jefe de quirófano, yo llego, voy a operar todo el día, todos los días, lo que yo quiero operar, todo el mundo me va a tratar bien. Pues, ¿qué pasa? 2 meses de que inicia el R4, te vas a ir de hospital. Te cambias de sede y llegas a un lugar donde obviamente eres nadie. ¿Otra vez como un borrón y cuenta nueva? Así es. Wow. Todo lo que te esforzaste por 4 años de tu vida. Picando piedra. Picando piedra para llegar de cero a otro lugar que la verdad yo no estoy en desacuerdo con ellos porque yo también, o sea, entiendo el punto de ellos y entendí el punto mío. El punto mío es, yo tengo 4 años haciendo esto porque voy a llegar a un lugar y ser nada. Si yo sé que no fue en el mismo lugar, pero todo lo que me tocaba hacer lo he estado haciendo y lo he estado haciendo bien. En el punto de ellos es porque tengo 4 años trabajando aquí y ahora va a llegar alguien a quererme ganar lo que yo ya había logrado durante estos tiempos. Porque el que entre un residente más de tu misma jerarquía a tu grado es ahora dividir las 3 cirugías que había en la semana entre uno más. Ya. Tener que uno más operar a las cosas que me toca a mí y que me he ganado durante estos años. Entonces, fue difícil. Y para el entendimiento de las personas, esto es que se pelea mucho en la residencia porque es el tiempo de aprendizaje. Sí. Es el tiempo en el que tú estás absorbiendo toda esa experiencia, porque una vez egresado de la residencia, tú quieres salir con la mayor cantidad de horas vuelo, por así decirlo, sí, de practicar, operar, consultar, ves casos, tratas de ver de todo, de lo más difícil, de lo más fácil, para salir con todo esa experiencia y ahora sí a la vida real, ¿no? Al mundo ya como profesional, como médico especialista. Entonces, aquí en vez de decir, es que yo, pues me la cacheteé la residencia. No, al contrario, ¿no? Y esto pasa en todas las especialidades también, que se quiere practicar más, salir con más habilidades, ¿no? Sí, la verdad que medicina y como muchas otras carreras, pues obviamente entre más practicas, más aprendes. Y entre más aprendes, mejor eres. La práctica es el maestro. Sí. Entonces, aquí estás hablando de procedimientos quirúrgicos que obviamente alguien si termina un ciclo de 5 años de especialidad, no sé, te voy a decir, no sé, quitar un riñón, una nefrectomía. Obviamente que si yo hago 40 nefrectomías en esos 5 años, hay una diferencia enorme entre mí y una persona que pudo hacer 4. Claro. Las horas vuelo. Sí. Sí, como los pilotos de avión, ¿no? ¿Dónde se mide la experiencia? No se mide en el avión, no se mide en cuántos años de experiencia tengas, sino puedes tener 1000 años de experiencia, pero si no tienes horas vuelo, o sea, lo practicado, lo vivido, no cuenta nada, ¿no? Sí. Exactamente. Oiga, Doc, entonces, para que la gente lo entienda, en el caso de la especialidad de urología, ¿qué es lo que interviene en esta especialidad? A veces como que la gente le dice, es urólogo. Ay, ¿y qué hace ese, no? Diario veo personas que vienen conmigo a consulta y están sentados en la sala de espera y pasa una muchacha. Entra, sale. Pasa una señora. Entra, sale. Y luego llega un típico señor, ¿no? De 60 años y me dice, ¿qué fregados están haciendo esas mujeres aquí? Órale. Y yo, ¿por qué? Pues que no usted solamente ve hombres. Ese es punto número 1. A veces piensan que la urología es completamente solo de ver pacientes hombres. Falso. Para empezar. Sí, empezar. Urología entra tanto el género masculino como el género femenino. Sí. ¿No? Tenemos los dos, o sea, hombres y mujeres, tenemos algo en particular que es exactamente igual, que es la vía urinaria. Entonces, los urólogos nos encargamos de la vía urinaria. Sí. Riñones, vejiga, uretra y todo lo que tenga que ver con
sangrados en la orina, piedras en los riñones, infecciones del tracto urinario, tumores de riñón, pero vemos en el hombre algo muy en especial, que es el aparato reproductor y sexual. Eso no lo vemos en las mujeres, para eso tienen los ginecólogos. Exacto. Entonces nosotros vemos a los dos con la vía urinaria y todo lo que tenga que ver con el área genital, el varón. Como que eso ha hecho que se tergiverse un poquito la función de especialista en urología, ¿no? Y por eso es que socialmente como que la gente ve nomás como que, solo el urólogo es para hombres y si la mujer trae algo en sus vías urinarias, va a ginecología. Así. Qué bien, sí lo puede tratar ginecología, pienso yo, tal vez no sé, desmiéntame, pero al final del día quien está mega enfocado en esta cuestión urinaria es el urólogo. Sí. 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 Realmente, por ejemplo, siéndote honesto, la misma capacidad que tiene un ginecólogo de tratar infecciones de vías urinarias es lo mismo que tiene un médico general. Sí. Sus conocimientos como ginecólogo en cuanto a vía urinaria son llevados de medicina general. Ellos en su especialidad no ven riñones, no ven vejiga, no ven uréter. No ven vías urinarias. No ven vías urinarias. Tratan infecciones porque lo más común es que una mujer sienta una molestia y que crea que tenga que ir con el ginecólogo. Sí, me arde, los síntomas básicos, ¿no? Sí. En esta cuestión. Entonces yo creo que sí es muy importante y yo creo que también aclarar que no es desmerar el trabajo de ginecología, porque el trabajo de ginecología es grandísimo, Sí. es enorme, pero yo creo que aquí es muy importante para las personas, sobre todo del género femenino, que sufran frecuentemente de cuestiones de vías urinarias, sepan que se pueden acercar a urología, porque ahí está la especialidad aplicada al 100%, ¿verdad? Entonces, Doc, mujeres y hombres, ¿qué otro aspecto como que la gente desconoce de un profesional de la urología me pudiera comentar? Hoy en día, 2025, de los pacientes que yo te puedo decir que veo diario, yo dijera que un porcentaje muy grande es enfermedades de transmisión sexual, virus del papiloma humano. Ya. La gente, a veces veo que últimamente se puso muy de moda hablar del VIH y generó pánico y estrés. La verdad, mi comentario es, si se quieren preocupar de algo, preocúpense del virus del papiloma humano, ¿sí? Porque es lo único que tiene prevención, tiene vacunas para prevenirlo. Primer verruguita que te ves es ir a consulta, ¿sí? Entonces, la gente me toca verlas muy tarde. Personas que se dejaron con verrugas por meses o por años, casi llegando a cáncer de pene. O sea, no tiene un sentido, la verdad. Claro. ¿Cómo es posible que dejan avanzar tanto? Y suena chistoso, pero tú hablas con esa persona y dices, oiga, ¿y qué me puedes decir del VIH? O sea, dices tú, ¿qué onda? O sea, estás en otra sintonía de temas de redes sociales. Claro, no estoy desprestigiando el tema de VIH, que es una enfermedad súper importante, pero es por común, muchísimo más común el virus del papiloma humano, y pareciera como si a las personas no les interesa. Sí. Y es un tema tanto de desconocimiento como de pena por atenderse. Sí, también. Sí, hay personas que me toca ver que tienen, no sé, 200 verrugas y llego y ¿de cuándo tienes esto? 4 años. Sí. ¿Por qué no has venido en 4 años? Me dio vergüenza venir. Entonces yo creo que aquí lo importante, porque también muchas personas creerán, Doc, que como es un tema meramente estético, pues bueno, no pasa nada y lo van prolongando. Pero esto que comentó es muy importante porque el VPH, el virus del papiloma humano, puede evolucionar hasta cáncer. Entonces, esto es cuestión de tiempo, es muy impreciso, pero es cuestión de tiempo, no hay un tiempo definido. Tanto, ¿no? Habrá un promedio, pero que la persona no procrastine el atenderse, porque como todos sabemos que entre más temprana la atención, pues es mejor el tratamiento, ¿no? En este caso. En el caso de la fertilidad en los hombres, que puede ser otra cuestión también de cierto pudor o desconocimiento, ¿no? Como el varicocele. ¿Qué nos puede comentar acerca de este aspecto que también lo maneja en el lado urológico? A veces cuando hablamos de estudios de... ¿Cómo se puede llamar? O sea, estudios que se hacen cuando no tienes síntomas. Escrutinio. Vamos a llamar estudios de escrutinio.
Los estudios de escrutinio realmente son estudios que tenemos que hacer en muchas personas simplemente para detectar si hay alguna enfermedad por el potencial que tiene este tipo de enfermedad. Por ejemplo, el escrutinio de cáncer de próstata es el antígeno prostático. El escrutinio en las mujeres es el Papa Nicolau por el cáncer cervicouterino. No tienes idea de la cantidad de pacientes que yo veo de 30, 40 años de edad buscando un embarazo, que es lo que estamos diciendo, Sí. y a la revisión, varicocele. Mandamos pedir un estudio de esperma, cero, conteo de esperma. Cosas que a mí me gustaría, o creo que estaría padrísimo, la verdad, que una persona de, no sé, 15, 17 años de edad, creo que es una buena edad, de rigor, fueran a una consulta con un urólogo como escrutinio, platicar con un urólogo, dudas, esto es importante porque los adolescentes tienen muchas dudas, pero no tienen dónde platicarlas. La gente con las que la platican son sus mismos compañeros y créeme que no son buenos consejos los que les dan. Y ahorita las redes sociales, a veces el tema de la inteligencia artificial, pero sabemos que no es suficiente, pues nada va a sustituir este aspecto presencial, ¿no? Sí. Una revisión, ir con el urólogo, vea si tienes varicocele, en dado caso que lo vea considerable, solicitarte un estudio de esperma. Y me dicen, ¿qué necesidad tienes de hacer esto en una persona de 17 años? Una persona de 17 años no quiere tener hijos todavía. No, y estoy de acuerdo. Y espero que así continuemos un tiempo. Pero si esta persona tiene varicocele a los 15, 17 años de edad, al momento que llegue a los 30 años de edad, correcto. Su fertilidad sí se va a ver afectada por este problema y probablemente ya no haya nada que hacer en ese momento. Cosa que se pudo haber resuelto tempranamente diagnosticándose. ¿Qué sería el varicocele como para que la gente lo entendiera así de una forma muy práctica? Ok. Lo mismo que pasa en las piernas con las varices es lo mismo que pasa en los testículos. Es una circulación deficiente para sacar la sangre del órgano. Las personas que tienen varices en las piernas normalmente tienen como pesadez, sienten como pesadas el área de las piernas porque hay un exceso de sangre que no está subiendo. Pasa lo mismo en el testículo, se queda la sangre estancada, no sube. Esa sangre que se queda en el testículo aumenta la temperatura y el aumento de la temperatura es el que genera los problemas de la fertilidad. Los testículos, cabe mencionar que están afuera del cuerpo para mantener una temperatura más baja que en el resto. Tiene que estar un poco más frío, por eso debe de estar. Las personas que no descienden sus testículos y se quedan en el canal inguinal también tienen problemas con la fertilidad. Ok. Y clínicamente una persona que diga como que podría, ¿qué se puede detectar previamente en casa? Tal vez alguna autoexploración. Sí. Como para de ahí despertar el ir. O sea, debería de ir 15, 17 años, así como una consulta preventiva, ¿verdad? Pero ¿qué pudiera una persona que nos está viendo detectarse como para decir, chin, tengo que ir ya? Principalmente van a poder sentir, obviamente, la bolita del testículo y arriba de la bolita, digo, todos sabemos que tenemos como un conducto, una serie de alambres o cordones que son los que les dan la circulación al testículo. Esos cordones están aumentados de tamaño y se sienten como si fueran lombrices. Se siente como algo más grueso y dilatado que puede llegar a aumentar el tamaño incluso haciendo presión con el abdomen. Metes presión como si fueras a pujar y eso aumenta el tamaño de esas venas y esos son las varices de los testículos. Y normalmente clínicamente pueden llegar a sentir un dolor que va y viene. Es un dolor leve, esto lo quiero decir, porque mucha gente me dice, oiga, ¿pero por qué tengo varicocele si casi no me duele? Yo siento un dolor muy tranquilo. Varicocele así es un dolor tranquilito. De una escala de 0 a 10, todo el mundo le da un 3, un 2. Cosas que todo el mundo puede decir es completamente normal y no lo es. Y por ejemplo, ya fue a la persona a la consulta, se le detecta el varicocele a temprana edad. ¿Cómo se resuelve esta cuestión? El varicocele, el único tratamiento es quirúrgico. No hay un tratamiento médico, no hay pastillas, no hay nada para la varis, no hay nada. Nada. Pero no todo mundo es candidato a cirugía. Esto es importante. Por ejemplo, si vemos un paciente joven que no tiene molestias, no tiene alteraciones, su conteo de esperma está normal, podríamos dejarlo en vigilancia en el paso del tiempo y estarlo revisando años después. Pero si, por ejemplo, una persona ya tiene alteraciones en el conteo de esperma y tiene varicocele, independientemente del grado, lo recomendado es cirugía. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo va a seguir alterándose el estudio de esperma.
Por otro lado, ¿qué pasa si veo una persona de 40, 45 años de edad con varicocele y ya tiene los hijos que tuvo que tener? ¿Qué hay que hacer? Normalmente nada. Ok. Porque no tiene ninguna otra repercusión más que la fertilidad. Entonces, alguien me pregunta, oye, ¿se puede hacer cáncer? ¿Se puede hacer algo malo? La respuesta es no. No disminuye el líbido sexual, Nada, nada. nada. Simplemente es un tema, bueno, no simplemente Sí, sí, porque sí. una vez que se vuelve un problema, como lo comentábamos ahorita, hay personas entre 30 y 40 años queriéndose embarazar, que la esposa está re bien, Ujú. ¿sí? Y porque culturalmente primero queremos pensar que es la mujer, ¿no? Oye, ya tenemos más de un año teniendo relaciones sin protección y resulta que nada, se checa la mujer está bien y luego checan al hombre y pues tiene un conteo de esperma muy bajo, ¿no? En esta cuestión, pero entonces no va a afectar absolutamente nada, ¿no? Amén del tema fertilidad. Estos días, las últimas semanas, me tocó ver 2 personas que iban con las esposas. Eh, estaban tercos, vamos a poner así, el varón, Aferrados. aferrados a que el del problema era ella, yendo a revisiones y ginecología. La verdad que los procesos a veces de ginecología son demasiado invasivos, vamos a ponerlo así. Los estudios son muy invasivos. Eh, en cambio, un conteo de esperma, pues no. Hacemos lo que hacemos todos los días, nomás que lo echas en un frasquito, lo mandas a analizar y ya, con Y eso tienes una listo. idea. Exacto. Estas 2 personas que te digo que los vi, estaban tercos en que era la mujer. Les mandé a hacer los estudios de esperma, Sí. conteo en 0. Básicamente 100% el tema son ellos. Exacto. Las mujeres no tienen nada que ver. Por ejemplo, y una persona que tal vez diga, híjole, tal vez soy ese, ¿no? ¿Hay alguna manera a ese varón, por ejemplo, de plano no produce esperma, pues ya no hay manera cómo embarazarse o hay manera de cómo al varón sacarle espermas e implantárselos a la esposa o no? Hay dos probabilidades que pueden tener un conteo en 0. Número 1, no se producen. Número 2, algo en el camino los está parando. Si algo en el camino los está parando, que es obstrucción, se puede hacer una biopsia de testículo, sacar espermatozoides y generar una fecundación in vitro. Si el testículo no los está produciendo, normalmente no hay nada que hacer. Ahí no hay nada que hacer. Sí, es muy difícil. Es muy difícil, sí. Y hay que hacer conciencia en esta cuestión, ¿no? Porque yo creo que esta dinámica puede generar en cadena conflictos ya luego emocionales en la persona y luego en la pareja, Sí. ¿no? Entonces, tal vez nos salimos algo del tema médico, pero yo creo que a la gente le interesa entender eso, que puede acarrear, que no es una cuestión nada más de virilidad, ¿no? Una cuestión y que la gente sepa que una atención temprana puede evitar todo eso. Hace poco estábamos en una reunión con unos familiares y estábamos hablando de ese tema. Ya. La verdad, imagínate, cuando alguien se va a casar, mandan a hacer una prueba BDRL. Una prueba que la verdad a mi punto de vista no sirve para nada. Es la prueba más ineficiente, insuficiente y deficiente. ¿Para qué usan la prueba? ¿Para qué se pide, Doc? La prueba de BDRL, en teoría, es una reacción que puede resultar de organismos generados por un germen que se llama como leptospiras y todo ese tipo de cosas, que es de una familia, y entre ellas el treponema pallidum o la sífilis puede llegar a generar una reacción. La verdad es que las personas que tienen sífilis es súper evidente un chancro, una úlcera en el área del pene. Créeme que una prueba de BDRL es la cosa más obsoleta del mundo. Que ni al caso. Un control de VIH está bien, la verdad, no te lo voy a decir. Que hicieran de rutina una valoración por el ginecólogo o por el urólogo de pruebas de BPH, pruebas de enfermedades de transmisión sexual, fuera importante, pero creo que tuviera todavía más importancia mandar a hacer estudios de fertilidad. Sí. La cantidad de personas que vemos que se casan con fines o en su corazoncito, obviamente, de querer ser padres. Exacto. Y, por ejemplo, en el caso este que te estoy contando, que el conteo estaban en 0, ese conteo en 0 ya estaba antes de casarse, ya estaban antes de tener a su pareja. Si eso lo hubieran sabido antes, creo que sí es algo que se tiene que haber platicado y decidir
quiero estar con él o con ella a pesar de que no vayamos a poder ser padres. Exacto. Eso es importante porque eso rompe matrimonios desafortunadamente. Sí. ¿Sí? A pesar de que esté el tema adopción y esté el temas de fertilidad, inseminación y sí. todo ese tipo de cosas, creo que sería muy importante mandar, por ejemplo, en el caso del varón, ¿cuánto cuesta un seminograma? 700 pesos, ¿sí? Imagínate tener con 700 pesos el conocimiento de que si tu esposo o tu futuro esposo va a poder o no va a poder tener hijos. Exacto. Vale la pena. Y este punto es para ambos, ¿no? Tanto Sí. para ver que la mujer esté ovulando y todo ese tema de fertilidad y que el hombre esté generando una cantidad de espermas correcto, ¿no? Y fíjese, Doc, que ahorita que comentábamos de las clases, yo le doy clase a un grupo de nutrición. Aquí mi triángulo amoroso, yo le llamo la escuela de nutrición, la clínica y la casa, me queda más o menos en el mismo sector, por eso yo creo que se me hace relativamente práctico, ¿no? No deja de ser un reto. Pero yo siempre le digo eso entre broma y broma a los alumnos de nutrición, que les digo, oigan, ahí andan viendo que si somos compatibles, que el horóscopo y no sé qué cosa, ¿no? Si tu signo zodiacal es compatible con el mío, les digo, hagan una historia clínica. Parece, y se ríen siempre, pero les digo, oigan, ocupan saber, porque tal vez esta persona trae cuestiones, antecedentes que tú ni sabes, ni en cuenta tienes, y yo creo que una de esas cosas es el tema fertilidad. La mayoría de las parejas, yo creo que por lo menos alguna vez en el noviazgo, platican acerca del tema de tener hijos, y qué tan importante es que la mujer se atiende desde el punto de vista ginecológico y el hombre desde el punto de vista urológico previo al matrimonio, antes de que luego sea una perdedera de tiempo. No todo el mundo tal vez aplica para adoptar, o lo que implica económicamente una inseminación, que son temas que no tienen nada que ver con los 700 pesos que decíamos ahorita de la prueba de fertilidad, ¿no? En el caso de los hombres. Entonces, Doc, yo creo que, vaya, es un tema súper interesante ese. ¿Qué casos en la urología como que la gente no sabe que son muy importantes atender, además de los que ya comentamos? O sea, que tal vez la gente no lo tenga mucho en el radar. Ok. Yo dijera que es tal vez cálculos en los riñones. Cálculos renales es algo importante. Te cuento. El porcentaje más grande de personas que veo por cálculos renales ya tiene antecedentes de cálculos renales. Sé que suena raro, pero ya te dicen, en algún momento arrojé una piedra, en fulanito momento me dieron tatachinole con agua o agua con pelos de elote y arrojé una piedra. Mi pregunta, ¿fuiste que te revisaran? ¿Te hicieron ultrasonido o algún estudio después de eso? No. ¿Cómo sabes que no está tu riñón lleno de piedras ahorita, actualmente? Exacto. Es que no tengo dolor. Las piedras en los riñones, así, una piedra en un riñón como tal, no duele y no genera molestias. Hasta que un cálculo baja por el uréter y que va por todo el conducto, entonces es cuando empieza a generar dolor. Entonces una persona que arrojó una piedra puede tener lleno de piedras allá arriba y no saberlo. Y esas piedras se pueden infectar, pueden generar un absceso en el riñón. Un absceso riñón, para obviamente las personas que no lo saben, es un riñón lleno de pus. Sí. Y eso hasta hace unos años, el 50% termina en muerte. Y vemos muchos pacientes que fallecen en el hospital por abscesos renales y la gente dice, yo no sabía que tenía eso. Exacto. No me dolía. No me dolía. No me dolía, no hay la cultura de checarnos previo a que ya teníamos un antecedente. Y yo creo que es un aspecto muy importante que también la mayoría de las personas no tienen en el radar. Ya me salió la piedra, salió el problema, pero las piedras no son únicas y casi nunca hay una, ¿no? O sea, puede haber una alta probabilidad de que sí. Es más, al contrario, yo creo que aquí la idea es, hay una, ojo, esto puede ser como un racimo de uvas, ¿no? Hay muy probable, ya se te desprendió una uvita, pero quede todo el racimo, ¿no? En el riñón. Sí, y luego, obviamente que si ya, para las personas que nos están escuchando, mi consejo es, si ya una vez tuviste piedras, ve a una consulta, que te estén viendo periódicamente. La verdad, y esto te lo voy a decir como urólogo, normalmente, obviamente,
no nos gusta ver personas sanas. Digo, a mí en lo particular no me gusta. O sea, no me gusta que venga una persona y que no tenga absolutamente nada. O personas que llegan conmigo a consulta y me dicen, ay, vengo pues a un chequeo. Sí. Es que a veces el tema es que no sabes realmente qué tema abordar, ¿no? Pero si tienen antecedentes de cálculos, a pesar de que se sientan bien, es importante ir al menos una vez al año, una vez cada 2 años, a que te revisen, que te soliciten un estudio de orina, que te hagan un ultrasonido, una tomografía, si es necesario. Porque esto se complica de la noche a la mañana. De la noche a la mañana puedes no sentir nada y mañana estar orinando sangre y pasado tener fiebre y en una semana que te estén quitando tu riñón porque estaba tapado una piedra y estuvo por años obstruida. Desde el punto de vista de la alimentación, ¿hay algo que propicie más rápido los piedras, los cálculos en el riñón? ¿Qué escuchamos siempre? Siempre lo primero que escuchas a la gente es, yo no tomo coca, ¿no? O culpan al agua mineral. Coca, agua mineral. Yo creo que son las dos cosas que la gente más relaciona. Leche y carnes. Okay. ¿Sí? Leche por el calcio, carnes por el ácido úrico. Sí. La verdad es que lo único confirmado, así, a ciencia cierta, son 2 cosas. 1, obesidad, independientemente de lo que comas, obesidad y falta de líquidos. No tomar agua. No tomar agua. Wow. Importantísimo. Sí. El exceso de grasa corporal y acompañado con no estar tomando la suficiente agua en el día hace que de pechito una persona pueda ser alta probable de formar piedras en el riñón. Sí. Y normalmente la gente le echa la culpa a otras cosas. Sí, la gente le echa la culpa a la coca. Le echa la culpa a que se tomaron un agua mineral en una fiesta con un squirt. O sea... O con un whisky. Sí, con un whisky. Yo tomé mucha agua mineral y por eso me salieron piedras. Si ves a la persona, 170 kilos. Entonces, sí, exacto. Y no necesariamente 170 kilos de músculo. Yo creo que vamos a entrar a un tema, pues, no controversial, pero sí de mucho tabú, que es la próstata. Okay. No, el tema de la próstata, la mayoría trata de sacarle la vuelta. ¿A partir de qué edad es ideal entrar en tema de próstata? 45. De checarse y todo eso. Ajá. 45. 45 es de rigor. Sí. O sea, 45 años es de rigor para todas las personas. Tengas antecedentes de próstata, de problemas de próstata, tengas antecedentes o no tengas antecedentes de cáncer en la familia, antecedentes o no antecedentes de que quieras ir, molestias para orinar, infecciones. 45 te tienes que ir a una consulta con el urólogo, te tienen que solicitar un antígeno prostático y hacer un interrogatorio y un cuadro clínico como lo que acabas de mencionar. ¿Te van a checar la próstata? Tal vez sí, tal vez no. Si todo está en orden y tu antígeno está normal, normalmente ya no revisamos los antígenos prostáticos. ¿Por qué? No checamos la próstata porque hoy en día tiene más impacto en el diagnóstico el antígeno y estudios de imagen como una resonancia magnética a un tacto de próstata. ¿Por qué? ¿Sí? La verdad que yo use hoy un guante más grueso que otro. Que hoy venga estresado por otros problemas que traigo encima. Ya. Es muy subjetivo lo que yo pueda llegar a sentir con el dedo en una próstata. ¿Sí? Aparte que normalmente cuando un cáncer ya es palpable, tiene que tener cierto tamaño. O sea, para yo poderlo sentir, tiene que tener cierto tamaño ese cáncer. Pero ese cáncer, estando más chiquito de lo que se necesita para ser palpable, ya empieza a elevar el antígeno prostático en sangre. Entonces se detecta primero en antígeno. Mira, normalmente las personas tienen miedo de ir a una consulta de urología por el tema próstata. Me van a revisar la próstata y es como... El urólogo y próstata es como que lo que relacionan completamente. Los chequeos en cuanto a burla, en cuanto a todo. Alguien puede ir a una consulta de urología por cualquier tema y llegas y te dice, ¿cómo te fue con el chequeo de la próstata? Es lo primero, ¿no? Es el tabú, como que es el mito, ¿no? Sí. Yo creo que, no sé, que habrá despertado ese tipo de situación. Yo dijera que ahorita próstata tampoco es como que todo lo que vemos, lo que hemos platicado, no es... Yo podría decir que no es ni el 30% de las consultas que vemos en urología a la próstata y la gente cree que solamente vemos próstata. Y ojo, muy importante, ¿desde qué edad, doc, una persona es lo ideal que se cheque la próstata como para empezar a tiempo? Lo recomendado serían 45 años, tengas o no tengas antecedentes de nada.
Exacto. Si tienes antecedentes familiares, un papá, un tío o tu abuelo con cáncer de próstata, lo bajamos 5 años a los 40. A los Y a 40. los 40 inicia el escrutinio de ir a una consulta a urología. Ya el urólogo valorará si te hace un ultrasonido, si te solicita algo en especial, que normalmente hay un estudio que se llama antígeno prostático, que es en sangre, y este tiene hoy en día más impacto incluso que un tacto de próstata. Ok. Para que no estén con el miedo de que les van a revisar la próstata a todos los que vayan, no creo. De hecho, son a veces como medio raro, pero normalmente los únicos urólogos que todavía siguen revisando próstatas son los viejitos. Los de la vieja escuela. Sí, sí, sí. Y ellos obviamente es que a todos les tengo que revisar la próstata, pues está válido porque el libro tampoco dice que no. O sea, si tú lo buscas, dice primer consulta urología, una revisión de Sí. tacto rectal y antígeno prostático. Pero hoy en día ya que se hacen estudios así grandes, ¿sí? Donde ven importancia de hacer cosas, tiene más peso un antígeno prostático y una resonancia magnética de próstata para poder llegar a un diagnóstico. Ya tuviera que salir muy alterado el antígeno y muy alterada la resonancia como para que se busque un tacto, tal vez. Mira, ¿por qué hacemos un tacto de próstata? Si yo ahorita estoy platicando contigo y me das tus antecedentes, tienes un familiar cercano con un cáncer de próstata y todo ese tipo de cosas. Y yo digo, puede que él tenga cáncer de próstata. Y yo te digo, hay que hacerte un antígeno prostático. Tú vas a ir a un laboratorio, te vas a hacer un antígeno prostático y vas a volver mañana o en una semana con el estudio. Te quedaste entre 24 y más horas con la duda de tengo o no tengo algo. Si yo te hago un tacto de próstata, en 5 segundos te puedo decir si tengo la impresión de que tienes un cáncer o no. Ok. Es la rapidez, pero no la eficacia. Es la rapidez con la que te puedo dar un preámbulo de cómo siento las cosas. Antes, tal vez los laboratorios de antígeno prostático tardaban semanas en entregar un estudio. Ya. O luego, por ejemplo, si viene un paciente ahorita conmigo a consulta y viene de la sierra y yo quiero hacerle una revisión rápida para ver si se regresa o se quede en la ciudad, le hago un tacto de próstata. Si veo que todo está normal, se puede regresar y luego venir con un antígeno. Entonces, me doy una idea más rápida. Sí. ¿Sí? Esa es parte importante. Y, por ejemplo, ¿qué repercusión? Yo sé que ahorita se comentó, pero para dejarla claro, ¿por qué se habla mucho de la próstata y hasta dónde puede ser la repercusión de plano no tratársela? Si vemos que la persona es candidata a tener algo. Mira, la próstata tiene muchas enfermedades, ¿sí? La enfermedad más común se llama crecimiento prostático obstructivo. Obstructivo, me gusta recalcarlo, porque toda persona que va y se hace un ultrasonido a Salud Digna, Somos Salud, a donde sea, todo el mundo le dicen tienes crecida la próstata. La palabra tienes crecida la próstata a la gente le genera estrés. Sí. Lo relacionan con cáncer, pero el cáncer y el crecimiento de próstata son cosas completamente diferentes. Una persona puede tener una próstata chiquitita como un limón pequeño y tener cáncer de próstata. Y otra persona puede tener una próstata del tamaño de una toronja y no tener ningún problema y ninguna enfermedad. Okay. Entonces, es importante que vayan a una consulta de urología. No solamente vayan a un lugar, háganse un ultrasonido y se vayan a su casa ya con la creencia de lo que les dijo la persona que les hizo el ultrasonido. Tienen que ir con un urólogo a que les haga una historia clínica, que vea sus antecedentes, revise sus estudios y ya agarre todo, porque la verdad, siempre necesitamos agarrar todo y decir, esto me lleva a un diagnóstico. Ya. Necesitamos saber cómo están orinando, si están batallando para orinar, si se levantan en las noches, si el chorro es más delgado, ver su antígeno y ver su tamaño de próstata. Si todo esto nos lleva al diagnóstico de crecimiento prostático, probablemente necesites un tratamiento. Si nos lleva a un cáncer de próstata, ojo, porque es la urgencia, necesitamos saber si ese cáncer está localizado en próstata o está fuera de próstata. Si el cáncer lo diagnosticamos tempranamente y el cáncer está dentro de próstata, normalmente quitamos próstata y se acaba el problema. Si una persona tardó demasiado y ese cáncer ya se encuentra en otros órganos como los huesos o el hígado, normalmente esos pacientes ya no son candidatos a quitar la próstata. Son candidatos a tratamientos hormonales o quimioterapias simplemente como para paliar la enfermedad o
atenuarla un atenuarla un poquito poco. y sobrellevarla un poquito más, ¿no? Sí, pero no curativa. Ey. Entonces, por eso es la importancia de estar enfade y enfade con el antígeno una vez al año, porque tú puedes tener un antígeno ahorita en 1, por ejemplo, y el año que viene tenerlo en 2. Normalmente el antígeno puede ir creciendo de forma paulatina. ¿Qué pasa si llegas con un antígeno en 12? Eso seguramente es un cáncer de próstata, puede Ok. ser, pero te aseguro que ese antígeno el año pasado no estaba en 2. Ese antígeno estaba ya en 8 o en 7. Ese antígeno tarda mucho en ir subiendo poco a poco. Por eso es que necesitamos estar periódicamente haciendo estudios para diagnosticar a tiempo cuando ya se está saliendo de los límites normales. Sí. Y muchas veces la gente dice, no, ¿para qué? Si el año pasado salí normal, no Sí. pasa nada que me lo haga este. Ojo, es muy importante. A veces la gente inclusive malinterpreta esta cuestión, pero es que todo esto ya está estudiado, todo esto ya tiene una referente y no porque al especialista se le ocurrió, sí, venga cada año porque cada año quiero sacarle una consulta, no, sino que puede haber un cambio muy drástico y que esto marque mucho la diferencia para actuar de forma rápida. Sí, ¿verdad? sí. Entonces, Doc, la gente yo creo que la gente debe entender esto porque el cáncer de próstata, ya una vez instaurado, depende cómo se trate, pero es un cáncer pues muy arraigado, es un cáncer complicado una vez que no se trató a tiempo. Sí, normalmente los cáncer de próstata o el cáncer de próstata cuando ya sale de próstata, ya no hay mucho que hacer. Como te digo, los tratamientos son paliativos, controlar un poquito el antígeno, pero ya nada va encaminado a la curación. Y ahí pareciera que la gente quiere hacer de todo, cuando desgraciadamente ese de todo lo tuvo que haber hecho antes. Así es. ¿Qué hábitos de estilo de vida, de lo que sea, alimentación o no alimentación, ejercicio, temas, influyen mucho para cuidar nuestra próstata? Es bien común que veamos en redes sociales acerca del tema eyaculaciones, ¿no? Se dice que entre 21 y 25 eyaculaciones al mes disminuyen el riesgo de cáncer de próstata. Esto no es un mito, sí es una realidad. Okay. Está en los libros, está en artículos. En artículos, sí es un efecto protector contra el cáncer de próstata. ¿De 21? A 25. A 25. Sí, estás hablando pues casi diario. Casi de harina. Sí, casi diario, ¿no? Sí. Otro tema protector, por ejemplo, es disminuir el riesgo o la posibilidad de que tengas infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué es esto? Hay algo que se llama prostatitis, que es una infección en la próstata. La causa número 1 de prostatitis es una enfermedad que se llama gonorrea, Neisseria gonorrea, que es una enfermedad de transmisión sexual, caracterizada por salida de pus por el conducto de la uretra. Si tienes más prostatitis en el transcurso de tu vida, el riesgo de cáncer de próstata también es mayor. Ya. Entonces, es un factor a considerar. En cuanto a alimentación, pues hay varias sustancias o cosas que pueden ayudarte a prevenir. Una de las que está como más relacionado es el tomate crudo, ¿sí? Se dice que tiene un efecto protector por los betacarotenos. Sí, creo que también hay un efecto la pectina del tomate, y los betacarotenos, como un efecto antioxidante, Antioxidante, ¿no? sí. Ya. Sí, entonces ese tipo de cosas te ayuda. Factores que te pueden generar el cáncer de próstata, pues al igual que lo que vamos a platicar las piedras, la obesidad es lo más importante y el tema familiar. El cáncer de próstata tiene un asunto hereditario muy, muy fuerte, al igual que el cáncer de mama. Entonces, si tenemos un papá, un abuelo o un tío con antecedentes de cáncer de próstata, tenemos que estar más al pendiente. Así es, de muchísimo más tiempo de anticipación que los que dijimos ahorita, 45. Ajá. Sí, lo reducimos a 40. Le reducimos 5 años Tengo más. 30 años. O sea, a veces hay personas que sí me preguntan, oye, tengo 30 años, 28, ¿me puedo hacer un antígeno prostático? Pues si te lo quieres hacer, háztelo. Sí. Va, o sea, si eso te va a quitar el estrés, está bien. El pendiente. Pero está demostrado que no hay ninguna utilidad en un paciente de menos de 40 años de estar haciendo antígenos prostáticos. Ya, ok, súper interesante. ¿Qué sería el caso más raro, hablando de todo lo que abarca en la urología, pero casos raros que la gente... A mí se me ocurre ahorita uno que ahorita le voy a comentar, ¿no?
que dijimos que hasta íbamos a grabar un video, pero ¿qué sería algo extraño que la gente diga, ah, caray, no sabía que esto entraba en el tema de la especialidad de la urología? ¿Qué te podía decir? Por ejemplo, hay tumores que les denominamos suprarrenales. Para empezar, a veces las personas obviamente ni siquiera saben qué es suprarrenal. Hablar de una glándula que se encuentra por arriba de los riñones, que es una glándula que se encarga de producir ciertas sustancias u hormonas para que el cuerpo funcione. Entre ellas puede ser productor de la adrenalina, ¿sí? Entonces, hay tumores que crecen en ese tipo de glándulas que pueden generar cosas raras como cambios de humor, alteraciones en la presión arterial, ¿sí? Palpitaciones, náuseas, mareos. Y este tipo de tumores es súper raro o las personas batallan muchas veces para encontrar el diagnóstico, porque cuando una persona tiene palpitaciones o todo ese tipo de cosas, piensan en el corazón, ¿no? Claro. Piensan en otra cosa, Sí. piensan en la cafeína, piensan en muchas sustancias. Pues hasta que por ahí se les ocurre solicitar una tomografía como parte del diagnóstico, encuentran un tumor muy rarito arriba de un riñón, que es un tumor de la glándula suprarrenal, y eso el urólogo es el que se encarga de quitarlo. Ya, Sí. súper interesante. Excelente. Yo creo que, y que a veces no lo dimensionamos de esa manera, ¿no? Y ahí andan viendo a otro tipo de especialidades que se vale porque se usa cierta lógica, pero que termina llegando a esta cuestión en los riñones, ¿no? Sí. Doc, 1 centímetro menos de panza, 1 centímetro más de lanza, ¿es cierto? Es cierto. ¿Por qué? Y ese era el video que íbamos a grabar. La mayoría de personas que veo que van a consulta por una valoración para agrandamiento de pene, la mayoría van con sobrepeso, ¿sí? Y muchas hacen hasta lo infinito por bajar de peso, pero créeme que la grasa del pubis no es tan fácil de bajarla. Digo, tú lo debes de saber más que yo. Cómo ves a las personas después de cambios de hábitos alimenticios, ejercicio y todo. Y obviamente tú ves una persona completamente bien o muchas personas que se someten a cirugía bariátrica bajan de peso increíble. Sí. Y el área del pubis aún se mantiene gordito. Sigue igual. Sigue igual. Entonces esa área del pubis termina enterrando el pene, ¿sí? Y da un aspecto, obviamente, que es un pene más pequeño. El pene ahí está. Y en la mayoría de personas que veo, yo te puedo decir que de cada persona, 10 personas que veo de valoración por agrandamiento de pene, 9 o más de 9 tienen un pene completamente normal. No tienen un pene pequeño. Ya. Pero muchos de ellos es la grasa del pubis lo que les entierra el pene. Y eso termina siendo un problema. Y tiene una solución cuando a la persona, más allá del tema estético o emocional, tiene un tema funcional. Normalmente no. Exacto. Sí. O sea, es más un tema emocional, como de la misma persona que no se siente cómoda. Sí, de la autoestima. Eso. Hay personas que sí, simplemente, por ejemplo, yo les digo a todo mundo, cuando vayas con un urólogo, trata de estar lo más tranquilo del mundo. Créeme, ese día antes de verte a ti vimos 20 penes antes. Créeme que lo que menos estamos pensando es cómo vas a tener el pene o cómo vas a estar. Somos la persona más neutral con el tema del pene. Te lo juro, yo creo que todos los médicos somos la persona más neutral con el tema del pene. Entonces, la vergüenza y la pena, al menos en el consultorio de urología, no va. No va. Nos pueden hablar por completo lo que están sintiendo, lo que les está pasando y los vamos a ver completamente como un humano y un individuo. No los vamos a ver ni siquiera o tachar de algo. Entonces, si esas personas sienten vergüenza con nosotros o les da pena con nosotros, imagínate el estar con una nueva pareja. Es frustrante para las personas, no se pueden quitar la ropa, no pueden tener relaciones con una luz encendida porque les da vergüenza que los vean. Los reviso, tienes un pene normal, o sea, ¿cuál es tu problema? No, es que yo siento que la tengo muy pequeña. Mi pregunta siempre es, ¿cuántos penes reales has visto? No han visto más. Todo lo que tienen en su mente son videos pornográficos. Obviamente son actores porno. O sea, estás hablando de dimensiones que no vas a encontrar, al menos no en la vida real. Entonces, no tienen un valor normal de personas comunes para ver tamaños de pene.
Entonces, eso termina generándoles unas falsas expectativas del tamaño del pene. Doc, circuncisión, ¿sí o no? ¿O cuándo sí y cuándo no? Dijera no en recién nacidos, ¿sí? Ujú. Digo, me pueden tachar varios urólogos pediatras de estos, cirujanos pediatras. Yo dijera que no, la verdad. Si un bebé acaba de nacer y no tiene ningún problema con la piel del pene, no lo veo necesario. Pasa algo importante. La mayoría de personas que veo que les hicieron las circuncisiones cuando eran muy, muy pequeñitos, las dimensiones o las medidas que tomas para hacer una circuncisión, a veces se les va de más o de menos, Ya. no terminan quedando estéticamente muy bien. Yo dijera, hay que dejar crecer un poco al bebé, al niño, ya que alcanza cierta edad, 4 o 5 años, si entonces ves que tiene problemas, no puede regresar la piel del pene, circuncisión. Ya. Y sin dudarlo, todos los adultos que tengan cualquier situación que batallen para bajar la piel, que les genere balanitis, enrojecimiento, comezón, mal olor, circuncisión. Bien, por salud, Por porque también una de las repercusiones muy importantes en la salud del pene sería hasta cáncer de pene, ¿no? Sí. Sin, En sin, los países que hacen las circuncisiones a todos los recién nacidos, el índice de cáncer de pene es 0. como en culturas como las judías Sí, también, ¿no? Desde que nacen, que tal vez ahí sí, tal vez no, médicamente no es algo tan aceptado, pero es un tema muy religioso. cultural, muy Sí. religioso. Y yo creo que se coincide esto con la urología pediátrica. Acabamos de tener hace poquito a la doctora Marian y prácticamente la respuesta fue, yo creo que calcada, Ujú. que no se estaba de acuerdo así nada más porque sí, respetando el tema cultural, el tema religioso, Sí. pero que se vaya valorando con el tiempo en un adulto que tiene fimosis, ¿no? Que no Ujú. baja el prepucio, nada, úrgele la circuncisión A todos. a Sí. todos. A veces, la semana pasada tuve un tema ahí con un paciente de que estaba cerrado por completo, no podía bajar la piel, incluso orinaba y se le hacía un globo de orina. Y él Wow. me dice, quiero que me digas ventajas de la circuncisión. Mi respuesta es, tú no estás para escuchar ventajas de la circuncisión. O sea, ¿te tienes que hacer la circuncisión? Sí o sí. Es como cuando alguien llega, le digo, y llegas a un hospital y llega alguien fracturado con un brazo Sí, partido en dos, dime las ventajas de operarme. Te tienes que operar. no es Eso no es, negociable. no es negociable. Mijo, se te hace un globo cuando orinas. O Así sea, es. úrgete la circuncisión. Sí, Ya más que un tema estético, es un tema meramente funcional y de salud. así es. Muy bien. Doc, ¿cómo es su día a día? Cuéntame un poquito. ¿Le gusta practicar algún deporte? ¿Qué tan del 1 al 10 siente que se cuida de la alimentación? ¿Se da sus gustitos? Cuéntenos algo. Pues mira, normalmente me levanto en la mañana, 7, 8 de la mañana, tiendo a iniciar casi siempre a veces programo cirugías temprano, Ujú. entro a operar en la mañana, de ahí me voy a consultar, estoy consultando un rato en la mañana, ahorita con el tema acá de Culiacán, Ujú. reduje mucho las horas de la consulta, antes salía a las 8 de la noche, ahorita estoy acabando a las 5, entonces prácticamente lo poco del día de la luz, estoy entre o consultando o operando y luego regreso a consultar otra vez. Salgo 5 de la tarde, ya tiendo a irme a la casa con la familia. Vivo cerca del Parque Las Riberas, entonces casi siempre tiendo a ir a caminar allá atrás. Excelente. Sería como que lo primero. La verdad siempre he sido como muy flojo para el tema de gimnasio, pero ir a caminar sí me gusta. Ok. Aparte del ejercicio, distracción. Es un desestrés, ¿no? Es Sí, salir un poquito y con esta dinámica que estamos viviendo en la ciudad hace falta. sí. Desestresarnos un poquito. Coincido con el tema de reducir horarios y que pues este tema ha sido un reacomodo en la agenda y en en las, vaya, acciones que uno hace de manera profesional, ¿no? Sí. Doc, yo lo veo mucho en redes sociales, su imagen en un camión, en los camiones, la verdad que todo eso es de mi respeto y la verdad es que yo admiro mucho ese trabajo que hay detrás, porque yo me imagino que hay detrás un equipo de personas, hay detrás toda esta cuestión. ¿Cuánto tiempo tiene manejando el tema de redes sociales así que dijo, es que este punto es importante, más o menos? Yo creo que incluso unos meses antes de acabar la residencia. O sea, antes Súper de que bien. acabara la residencia, inicié con la creación de videos, hablando de temas como lo que estamos platicando hoy. Sí. Empecé a hablar con temas. Al principio, pues obviamente me daba vergüenza, ¿va? Lo que hacía es poner un tripié y empezaba a grabar. No me gusta, lo borro. Lo Mm. grababa, no me gusta, lo borro. No me gusta, lo borro. Y empecé a editar, a editar, a editar y empecé a generar videos. Empecé a subirlos,
10 vistas, 15 vistas. La tía, la mamá y... Ajá. Una vez me tocó ver una imagen que yo creo que es, no sé si alguien la haya visto, cuando hablamos de que cuando nos decepcionamos de la cantidad de vistas que tenemos de un video y alguien pone y pone, para que te des una dimensión, 30 vistas y se ve un salón. Luego dicen 300 y ves una preparatoria completa viéndota. Ves 3000 y ya ves toda una universidad de gente sentada. Esas son las dimensiones que tenemos, así sean 1, 10, 100 vistas. Poco a poco va escalando uno en eso. Entonces, cuando yo recién salí, la verdad que yo dije, le voy a dar con todo. Cero miedo, no de que no voy a hacer pena. Cero pena. No teníamos nada que perder. Exacto. Y bien dice un tío que estimo mucho que vive en Estados Unidos, dice, tienes que pensar como que si no tienes nada que perder para poder hacer algo importante en la vida, aunque sí lo tengas, por lo menos en algún momento piensa que no, porque muchas veces a la gente eso la frena. Sí. ¿No? Yo lo veo muy activo en todas partes, Doc. La verdad que eso hasta en el caso muy personal, yo se lo admiro. Se lo digo de frente a frente porque estaba esperando, teníamos mucho tiempo queriendo hacer este episodio. Sí. Lo bueno es que se nos logró. Aquí la gente va a dejar sus comentarios y de ahí yo sé que van a salir muchos más episodios que espero tengamos el gusto de tenerlo aquí en NutriMedical Podcast. Esperemos que sí. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Doc. Excelente. Adiós. Y bueno, nos despedimos. Nos vemos en el siguiente video. Comenten, compartan, síganos. Doc, sus redes sociales. Instagram, urología-aguilar, Facebook, urología aguilar y TikTok, Dr. Gabael, urólogo. La verdad es que el Doc tiene de todo. Tiene temas de análisis, tiene contenido bien divertido. Y es que así es, así debe ser la vida, Doc. Un equilibrio de todo. Sí. Entre profesionalismo, pero también ser relax, ¿verdad? Sí. Doc, muchas gracias. Gracias a ti. Y nos vemos en el siguiente episodio de NutriMedica, el podcast. Bye.